Sí, Miss. Ya, perfecto. Aquí. ¿Qué son drogas con alcaloides en general? Los alcaloides son compuestos orgánicos, generalmente de origen vegetal, que tienen algunas características específicas. ¿Cuáles son estas características específicas que tienen? Deben tener un nitrógeno dentro de su molécula, no como cuando hemos visto compuestos fenólicos que tenían el grupo hidroxilo por fuera de la molécula. En este caso deben estar dentro de. Además, estos compuestos alcaloides deben derivar necesariamente de un aminoácido. ¿Qué son los aminoácidos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? Nadie sabe qué es un aminoácido, a pesar de que ya hemos hablado de los aminoácidos en otras clases. Miss, ¿es una molécula orgánica con un grupo amino? Es una molécula Son orgánica con un proteínas. grupo que conforman, al unirse van a formar a las proteínas. Exactamente. Son compuestos esenciales para el ser humano. Al menos hay 20 que son esenciales para el humano. A partir de estos aminoácidos se van a formar los alcaloides. Ahora, con estos conceptos que hemos visto, que tiene que tener un compuesto, un nitrógeno dentro de su molécula, que son derivados de un compuesto aminoácido, vemos que hay varios tipos de alcaloides. Alcaloides verdaderos que cumplen con toda la definición que hemos visto, que tienen un compuesto nitrogenado dentro de la molécula y que derivan de un aminoácido. Protoalcaloides son compuestos amino, pero tienen el nitrógeno por fuera de la molécula, es decir, extracíclicos. Pueden o no pueden derivar del metabolismo de los aminoácidos. Los pseudoalcaloides presentan algunas características de la definición, pero la característica principal es que no derivan de los aminoácidos. Luego, los alcaloides imperfectos son derivados de bases púricas. Ahora, ¿qué son las bases púricas? ¿Alguien sabe qué son las bases púricas? Ni idea. Las bases, a ver, ¿qué son? Miss, son aquellas que se encuentran en los ácidos nucleicos. Sí. ¿Pero cuáles son? La adenina, guanina. Sí. ¿Qué característica tienen? La característica de estas bases púricas es que tienen nitrógeno en su molécula, por lo menos 2 nitrógenos en su molécula, que tienen 2 anillos unidos. Ahora, la característica de esta base púrica, como su compañera ha dicho, es que son la adenina y la guanina y van a formar el ADN o el ARN. Y otra característica es que pueden ser mensajeros. Segundos mensajeros, o sea, transportan información. En el caso de estos alcaloides, no van a derivar de aminoácidos, sino de estas bases púricas. Y otra característica importante es que no van a precipitar a los reactivos que identifican a los alcaloides,
Ahora, ¿se acuerdan qué reactivos precipitaban a los alcaloides? ¿Cómo identificábamos un alcaloide? En screening fotoquímico vimos eso. ¿Recuerdan? Los identificábamos a los alcaloides con la reacción de Dragendorf, que al mezclar el reactivo Dragendorf con una muestra que presentaba alcaloides nos daba un precipitado de color naranja. O también con el reactivo de Meyer, que al mezclar con la muestra que presenta alcaloides, por favor ese micro, chicos, el micro por favor. Como decía, al mezclar el reactivo de Meyer con la mezcla, con la muestra que tiene alcaloides, va a haber un precipitado de color blanco. Esto nos indicaba que hay alcaloides presentes. Los alcaloides se encuentran presentes en todas las partes de la planta, en hojas, en raíz, en tallo, en flor, en fruto. En cualquier parte de la planta se puede encontrar el alcaloide. Ahora veamos estas imágenes. Tenemos tres imágenes, tres estructuras de los alcaloides. Este es un alcaloide verdadero. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Nadie me contesta, yo solita me contesto. Porque la norma dice que deben tener por lo menos el nitrógeno intracíclico. Este nitrógeno está dentro del ciclo, ¿se dan cuenta? No está por fuera de la molécula, como en el caso de acá, que se encuentra externo al ciclo. Por esto es un protoalcaloide, porque está fuera del ciclo. Y con respecto a la estructura de abajo, que dice que es un pseudoalcaloide, ¿por qué decimos que es un pseudoalcaloide? Porque esta estructura no deriva de ningún aminoácido. Ay, ¿qué pasó aquí? Les he puesto el listado de los aminoácidos esenciales, más que todo como cultura general. No quiero que los aprendan, pero sí que los tengan presentes para que vean de dónde van a derivar estos alcaloides con los que vamos a trabajar esta clase. Todos los alcaloides con los que trabajamos el día de hoy son derivados de la ornitina. Y en sí, ese no es un aminoácido esencial, pero sí es importante. ¿Cuáles son las funciones de los alcaloides en las plantas? Ojo, en las plantas, no en los humanos. Sirven como producto de desecho o almacenamiento del nitrógeno sobrante. Es decir, que ahí van a tener presente el nitrógeno las plantas. Ojo que una vez que el nitrógeno se forma alcaloide, ya no lo van a poder recuperar las plantas. Otra función que cumplen estos alcaloides es una función de fitoalexinas. ¿Se acuerdan lo que era una fitoalexina? Era una función de protección para la planta de los insectos gracias al sabor, al olor, a las características organolépticas que le va a dar a la planta, y de esa manera la va a proteger contra los insectos. Además, sirven como reguladores de crecimiento para las plantas. Es decir, van a evitar que crezcan descontroladamente la planta. Las características de los alcaloides, como ya hemos dicho, son productos naturales y nitrogenados. Es decir, todos los alcaloides tienen que tener nitrógeno en su molécula. La gran mayoría
presentan una estructura cíclica, heterocíclica, es decir, ciclos diferentes. Se encuentran generalmente en plantas. La gran mayoría tiene una actividad farmacológica. Muchos, por no decir todos, fueron utilizados ancestralmente con propósitos religiosos o medicinales. Por ejemplo, en nuestro país se utilizaba ancestralmente la cocaína con fines medicinales para el dolor. Los alcaloides, además, son metabolitos secundarios, es decir, no tienen una función vital para la planta. Y ya sabemos que son derivados biosintéticos de los aminoácidos. Además, forman un grupo de compuestos muy numerosos. Tenemos como 20.000 alcaloides conocidos. Es el grupo de productos naturales fitomedicinales más estudiados. Forman el 25% de las drogas presentes en el mercado. Es una cantidad importante, porque a partir de este 25% se desarrollan otros productos, otras drogas. Quiere decir entonces que esto nos va a facilitar el estudio de unas nuevas drogas. Y otra característica muy importante es que son clasificados de acuerdo al aminoácido a partir del cual son biosintetizados. En el caso de la clase de hoy, que vamos a hablar de los alcaloides tropánicos y pirrolicidínicos, ambos son derivados de la ornitina. Entonces, como quien dice, vamos a trabajar con el aminoácido ornitina. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Todo está claro. No hay duda, sigo entonces. Les decía que los alcaloides son estructuras bicíclicas y en algunos casos heterocíclicas. Bicíclicas, ¿por qué? Porque presentan dos ciclos entre sí, entrelazados entre sí, como vemos en esta estructura de acá, que es la morfina. El ciclo se va a interponer uno sobre otro en dos planos en ambos planos se forman los dos ciclos. Quizás en esta estructura lo pueden entender mejor. El primer ciclo queda perpendicular, que es el que tiene con rojo, y el segundo ciclo queda horizontal, que es el ciclo con azul. Entonces, por eso digo que es bicíclico y a la vez heterocíclico. Y el nitrógeno forma la cadena intercíclica. Ahora, ¿qué es esta planta? ¿Alguien la conoce? ¿Nadie conoce esta planta? Yo no, Miss. Y los que estudiaron conmigo el semestre pasado, ustedes sí la conocen. La hemos visto el semestre pasado. ¿Y no es papavero somnífero? Ya, ¿y qué nos da el papavero somnífero? Sí, es papavero somnífero. El opio, la morfina. Julber, ¿verdad? Sí, mismo. Sí, nos da la morfina. La morfina es uno de los alcaloides que vamos a ver el día de hoy.
A partir de la morfina, a partir del papaver somnífero, se obtiene el opio. Y a partir del opio, vamos a purificar la morfina. Entiendo entonces que ya conocen lo que es la morfina. Ya lo han visto. Ya la han trabajado. Vamos a ver ahora entonces la clasificación de los alcaloides. Los alcaloides, como les decía, el día de hoy nos vamos a dedicar específicamente a los que son derivados de la ornitina y la lisina. En la clase de hoy nos vamos a dedicar específicamente a los tropánicos y a los pirrolisidínicos. Los alcaloides tropánicos, una característica importante es que van a derivar exclusivamente de la ornitina. ¿Y qué era la ornitina? ¿Recuerdan? Es un aminoácido. Perfecto, es un aminoácido, Julber. Estos alcaloides, ¿cómo se van a formar? Se van a formar como ésteres. ¿Y qué es un éster? ¿Se acuerdan cuando hicimos taninos y les estaba explicando cómo se hacían los ésteres? La unión de un ácido con un alcohol. Exacto, es la unión de un ácido con un alcohol. Así se van a formar estos alcaloides. ¿Y cómo se van a formar? A partir de un alcohol. Generalmente el alcohol es el alcohol tropanol con un ácido. Los ácidos pueden ser alifáticos, es decir, lineales. Pueden ser ácidos aromáticos con una estructura cíclica como esta. Y pueden ser el ácido benzoico, este de aquí. Puede ser el fenilacético o el cinámico, cualquiera de los tres. Y con el alcohol tropanol, generalmente. ¿Cuál es el alcohol tropanol? Es esta la estructura del tropanol. Acá la tenemos más clarita la estructura. ¿Cuáles son los alcaloides tropánicos que vamos a tener? En realidad solo tenemos dos grandes grupos. El grupo de la atropina y el grupo de la cocaína. En el grupo de la atropina solo tenemos tres integrantes. La iosinamida, la atropina y la escopolamina. Todos son muy parecidos entre sí. La iosina, la escopolamina y la atropina. Si miramos la estructura, son muy parecidos. Lo que va a variar en realidad en estas estructuras va a ser el alcohol con el que se van a unir. Es decir, esta parte de acá es la única que va a variar. En el caso de la iosinamida y de la atropina es el tropanol. Y en el caso de la escopolamina es el escopanolol. Y en los tres casos se van a unir con el ácido trópico. El ácido trópico es este de aquí. Ahora, las funciones de los tres en realidad son muy parecidas. ¿Cuáles son las propiedades de estos tres midriáticos? ¿Qué es una propiedad midriática? ¿Alguien sabe? Fisiología. ¿Qué es midriasis?
La midriasis es la dilatación excesiva de la pupila. Entonces, estos alcaloides, una de sus propiedades es que van a dilatar la pupila. Otra propiedad que tienen es que son parasimpatolíticas. ¿Y qué es esto? ¿Qué son parasimpatolíticas? ¿Qué sabemos del sistema nervioso en general? A ver, explíquenme, ¿qué sabemos de eso? Chicos, Miss, no la entendí la pregunta. ¿qué sabemos del sistema nervioso? ¿Cómo se divide? En dos, mi sistema nervioso central y sistema nervioso Periférico. periférico. Ya. ¿Y el periférico, cómo se subdivide? Por el cerebelo y los ganglios. No. El periférico no se subdivide en autónomo y somático. Sí, Miss. Ya. ¿Y el autónomo no se subdivide a su vez? ¿O los estoy perdiendo horriblemente? Sí, Miss, sí. Sí, los estoy perdiendo horriblemente, ¿no? No, Miss, está bien. No se me han perdido, los tengo todavía conmigo. Sí, Miss. Sí, Miss, Ya. sí, Miss. A ver, vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? A ver. Si yo pongo ya, ahora sí. ¿Cómo lo subdivido? Ya tenemos esta división, esta primera división. Ya tengo la primera división. El periférico, ¿cómo se subdivide? Chicos, Somático y autónomo, dijo. ya, sistema nervioso, autónomo, y pero conocen lo que estoy haciendo, o sea, no los estoy perdiendo, conocen esta subdivisión. Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto. ¿Y el autónomo? ¿En qué En se subdivide? simpático y parasimpático, Miss. Perfecto. Simpático y parasimpático. Ya estábamos viendo las propiedades parasimpaticolíticas. ¿Qué hacían?
Ahora, ¿saben cómo funciona todo esto que acabamos de dibujar en la pizarra o estamos perdidos ahí? Porque si no me entienden esto, tengo que explicarles, si no, ¿cómo entendemos? De ustedes depende que yo hable. Díganme. Refresquenos la memoria, Miss. Ya, refresquemos la memoria entonces. El sistema nervioso central. Alguien me está hablando, a ver, vamos a ver. ¿Quién me está hablando? Voy a explicar. Ya sí. El sistema nervioso. Ahí donde lo he puesto el sistema nervioso central. Me lo he comido. Siempre me lo he comido. Vamos a ponerlo en algún lado. En vez de sistema nervioso central, Miss puso sistema nervioso autónomo. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Vamos a modificar. Ahora, ¿cómo modifico acá? Ah, chispas, creo que no se puede. A ver. No. Bueno, ya saben que este es el central, ¿ya? Por favor, porque no sé cómo modificar acá. Ya me atoré, ya. En vez de autónomo, ahí es central, Sí, Miss. ¿ya? El sistema nervioso central, ¿qué va a hacer? Va a hacer que funcione todo nuestro organismo. Nos va a ayudar a respirar, nos va a ayudar a hacer todas las funciones de nuestro organismo. El sistema nervioso periférico va a controlar algunas cosas específicas. ¿A qué nivel? A dos niveles. Al nivel somático y al nivel vegetativo. El nivel somático, ¿a qué se refiere? El nivel somático se refiere específicamente a lo que es voluntario. Por ejemplo, a que yo les hable y les explique esta clase. Y el sistema nervioso autónomo se refiere a dos cosas específicas. Reacción en caso de emergencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este momento hay un terremoto? No voy a seguir dictando la clase, obviamente, porque me cae, qué sé yo, un pedazo de cemento del techo y me aplasta. No, ni hablar. Tengo que ir a ponerme en la puerta. Esa es una de las reacciones que tengo que hacer por el sistema nervioso autónomo. Otra de las reacciones que va a hacer el sistema nervioso autónomo es que son reacciones, por ejemplo, que mi corazón lata, que mi estómago digiera, que pueda orinar. Son cosas así, cosas propias del organismo. Ahora, este sistema nervioso autónomo. Pásame la toallita. Allá, mira, ahí está El Miquel, acá está, audio, por favor, chicos. El sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que comprende? ¿A qué órganos los está comprendiendo? Va a comprender a la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, el hipotálamo y la corteza cerebral. Hemos dicho que se va a dividir en dos grandes grupos, en lo que es el simpático y el parasimpático. Toma. Como quien dice, Vale. audio, Vale. cierren el audio, por favor. Entonces, van a ser como quien dice reacciones opuestas lo que van a hacer, pero van a controlar ambos todo el organismo para que estemos perfectos. Ahora, ¿cómo reaccionan estos dos? En realidad son funcionales a través de dos grandes neuronas. Se les va a controlar con dos neuronas. En el caso del parasimpático, que es con el que nosotros vamos a trabajar, ¿cómo funciona? Es una neurona grande que va a salir del encéfalo, se va a unir a una pequeña que está en la médula espinal. ¿Y cómo es esto? A ver, vamos a ver si lo podemos dibujar.
Ya, hacen de cuenta que esta es una neurona, porque no soy muy hábil con esto todavía. Estas son sus dendritas. Y viene acá otra neurona, que es más corta, con sus dendritas. ¿Cómo se va a producir la unión en estas dos neuronas? ¿Cómo se intercambia la información de esta a esta? ¿Cómo creen que se va a producir ese intercambio de información? ¿Alguna idea? Miss, ¿puede repetir la pregunta? Tenemos esta primera neurona que va a salir del encéfalo y esta segunda neurona que está en la médula espinal en la región sacra. ¿Cómo se van a unir? Obviamente, esta le va a llevar información a este y le va a decir tienes que hacer tal cosa. ¿Cómo le va a comunicar la primera neurona a la segunda neurona lo que tiene que hacer? ¿Cómo creen que se pasa eso? Mediante neurotransmisor. Ya, exacto, es mediante neurotransmisores. ¿Y qué neurotransmisores podrían ser? La dopamina, Miss. Podría ser, pero no. En este caso, Glutamato. escúchenme ahora, en este caso específico, en el caso del parasimpático, siempre es... Ay, a lo mejor lo escribo con esto. No van a entender. Acetilcolina. En la primera neurona y en la segunda neurona acetilcolina. Siempre se da este caso, acetilcolina, acetilcolina. Y como les estaba diciendo, el simpático y el parasimpático son lo opuesto. Entonces, si en el parasimpático es grande, chiquita, en el simpático va a ser chiquita, grande. Y va a ser acetilcolina, norepinefrina. No es acetilcolina, acetilcolina. Ahora sí, ¿me entendieron esta parte? ¿O lo volvemos a revisar? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, la acetilcolina de esta neurona le va a llevar la información a la acetilcolina de esta neurona. ¿Y cómo se va a enganchar la acetilcolina de esta neurona a esta? ¿Cómo creen? ¿Alguna idea? Por medio de receptores, Miss. Exacto, por medio de receptores. Entonces, tenemos receptores específicos, que son los receptores colinérgicos para el sistema parasimpático. ¿Y cuáles son los receptores colinérgicos? Ay, chispas, ¿dónde los voy a poner? Pondré acá los voy a poner. Tenemos receptores colinérgicos. ¿Y cuáles son estos receptores? Tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos. Hemos dicho que la acetilcolina de la primera va a la segunda. Esta segunda tiene estos receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Gracias a estos receptores vamos a ver la acción. ¿Y dónde están estos receptores? Ahí está lo importante, porque si no sabemos dónde están los receptores, no sabemos cuáles van a ser sus funciones o cuál es el efecto que va a darse. Los receptores nicotínicos
Ya ahora sí lo tienen que apuntar ustedes porque ya no tengo dónde escribir yo. Los receptores nicotínicos son generalmente de 4 tipos. Los alfa, beta, delta y eta. ¿Y dónde están estos receptores nicotínicos? En el músculo esquelético. Y los receptores muscarínicos, estos de aquí, que son alfa y beta, ¿en dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en sitios específicos. Si es el muscarínico M1, se van a encontrar específicamente en lo que es glándulas salivales, glándulas gástricas, músculo e intestinal. Si es el receptor muscarínico M2, va a estar en el corazón. Si es el M3, en glándulas exocrinas y músculo liso. ¿Dónde tenemos músculo liso? Miss, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que estaba diciendo, por favor? Porque lo estoy ¿Desde, viendo. ¿desde dónde se quedaron? Para volverme a repetir. Donde encontramos los receptores nicotínicos y donde Ya. encontramos... A ver, los nicotínicos. Los nicotínicos los encontramos en el músculo esquelético. ¿Dónde está el músculo esquelético? ¿Alguien? ¿Músculo esquelético? El músculo esquelético es todo el músculo, es lo que soporta al cuerpo. Pueden ser las piernas, sí, pueden ser las piernas, Catherine. Ahora, también tenemos los muscarínicos. Los muscarínicos, ahí sí son más específicos. Tenemos el muscarínico M1, que ahí van las glándulas salivales, las glándulas gástricas y el músculo intestinal. El muscarínico M2 va al corazón. El muscarínico M3, glándulas exocrinas y músculo liso. ¿Dónde tenemos músculo liso? En el estómago, Miss. En Las el vísceras. estómago. En las Los intestinos, Miss. Sí, exacto. Entonces, con todo esto visto y entendido, ¿lo hemos entendido? Sí, Miss. Ya, sabemos, ¿no? Que esto es una neurona y esto es otra neurona en mis dibujos abstractos, ¿no? Sí, Miss. Ya, entonces vamos a regresar a lo otro. A ver, ¿quién me está escribiendo? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? No sé. Bueno. Ya sabemos todo esto que hemos visto de las propiedades del sistema nervioso. Entonces, ¿qué son las propiedades parasimpaticolíticas? ¿Qué creemos que son las propiedades parasimpaticolíticas? Sí hemos dicho que el parasimpático va a trabajar con la acetilcolina. Lítico, el sufijo lítico, ¿qué significa? Litis, ¿alguien sabe? Nadie sabe. Litis significa destrucción. Entonces, si tiene propiedades parasimpaticolíticas,
quiere decir que va a destruir la actividad de la acetilcolina. ¿Y cuál es la actividad que tiene la acetilcolina? Si tenemos en cuenta que va a trabajar a nivel de corazón, a nivel digestivo, a nivel ojo, a nivel vejiga, a nivel bronquios, a nivel glándulas, a varios niveles. Pero vamos a ver nivel por nivel. A nivel de corazón, la acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a hacer vasodilatación, bradicardia y disminuye la contractibilidad. Entonces, si va a destruir esa actividad, ¿qué podría pasar? ¿Qué piensan que podría pasar? ¿Una insuficiencia, Miss? No, estoy diciendo que el efecto de la acetilcolina es vasodilatación, bradicardia y disminución de la contractibilidad. Entonces vamos a tener el efecto contrario. ¿Y cuál es el efecto contrario de la vasodilatación? ¿No sería una vasoconstricción? Sí, Miss. Sí, Miss. Y de la bradicardia, ¿cuál es lo contrario de la bradicardia? Taquicardia, Miss. Cardia. Y si disminuye la contractibilidad, ¿qué puede pasar? ¿No sería que aumenta la contractibilidad del corazón? Que aumenta y la fuerza con que el corazón late. Sí, Miss. Ya. Eso a nivel del corazón. Ahora, a nivel digestivo, la acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a estimular el movimiento del estómago, va a estimular el movimiento de los intestinos, estimula la secreción del tubo digestivo y en el peor de los casos puede generar un cólico y una diarrea. Si impedimos la acción de la acetilcolina y la destruimos la acetilcolina, entonces, ¿qué va a pasar? Si estimula el movimiento, ¿qué va a pasar? Lo contrario, estimular el movimiento. ¿Qué sería? Que ya no va a haber movimiento, Miss. Y si no hay secreciones en el tubo digestivo, ¿qué pasaría con la digestión? Ya no se produciría digestión, Miss. Se enlentecería. ¿Y Se fermentaría. qué pasaría a nivel de, digo, en el peor de los casos? Cólico y diarrea. ¿Cómo lo contrarrestaría? Porque estamos diciendo que va a ser el efecto contrario. ¿Cuál sería el efecto contrario del cólico? Ya no tendría ningún dolor, ni tampoco diarrea, Miss. Entonces, ¿no se podrían usar estos alcaloides para dolor de estómago? Sí, Miss. Miss. Ya, muy bien. Ahora seguimos. A nivel de ojo, la acetilcolina genera miosis. ¿Qué es la miosis? Dilatación de la pupila, Miss. ¿Esa no era la midriasis? La Ah, miosis, la midriasis es la dilatación. La miosis es lo contrario de la midriasis. Entonces, ¿qué vendría a ser? Si la midriasis es la dilatación, la miosis, ¿qué vendría a ser? Contracción de la pupila. La contracción de la pupila. Luego, a nivel de bronquios, ¿qué va a pasar? Va a generar una broncoconstricción. Si yo impido que
la acetilcolina trabaje, ¿qué va a generar? ¿Qué va a pasar? Y no hay broncoconstricción. ¿Qué creen que puede pasar? Una broncodilatación. Una broncodilatación. Luego, a nivel de glándulas exocrinas, ¿cuáles son las glándulas exocrinas primero? ¿Alguna idea? A ver. Las glándulas exocrinas, Páncreas, Miss. no, Bueno, endocrinas. No, claro, no son las salivales, mis, salivales, las lagrimales. exacto, esas son. A nivel de las glándulas exocrinas, va a aumentar la secreción, es decir, va a haber mayor sudor, mayor saliva. Entonces, si yo impido la acción de la acetilcolina, ¿qué va a pasar? No voy a sudar, no voy a tener mucha saliva. ¿Sí? Sí, Miss. Entonces, ¿entendieron cuál era el efecto simpaticolítico? Sí, Miss. Entonces, vamos a regresar a la clase. Entonces, decimos que todos los del grupo de la atropina tienen estos efectos simpaticolíticos. Los vamos a ver ahora uno por uno. Luego teníamos el grupo de la cocaína, por lo que el Perú es muy, muy conocido. Este es un derivado del pseudotropanol. Acá cambia el alcohol. Es decir, esta parte de acá va a cambiar. Y no se ven las diapositivas. Ah, ¿no me la están viendo? Ah, chispas. Espérense, ahí voy. ¿Ahora sí? Sí, Miss. Sí, ya, perfecto. En este caso, la parte que cambia va a ser esta, el alcohol. Va a ser el pseudotropanol. Es lo único que va a cambiar. Sigue siendo el mismo ácido, pero el que cambia es el alcohol. Ahora, ¿cómo se van a formar estos alcaloides tropánicos? Intervienen diversos precursores. Para formar el ácido trópico, que es el ácido que hemos usado en todos los alcaloides, que es este de aquí, vamos a utilizar la fenilalanina. ¿Qué es la fenilalanina? ¿Alguna idea? Aminoácido. Un aminoácido. Y lo tengo acá, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver si lo puedo traer. Ahí no lo voy a poder traer. Bueno. Para formar los ácidos alifáticos, en el caso de que no sea el ácido trópico el que se utiliza la leucina y la isoleucina. Para utilizar el tropanol, que es el alcohol que se utiliza generalmente, se utiliza la ornitina. Y para formar los carbonos suplementarios para la formación del ciclo del alcaloide, se utiliza el acetato, pero no cualquier acetato. Usamos el acetato del acetilcoenzima A, que le hemos utilizado durante todas las biosíntesis que hemos hecho hasta el momento. Y acá les he puesto la famosa coenzima A, la acetilcoenzima A, en su total estructura. No quiero que la aprendan porque es tremendo monstruo que no necesito que sepan la estructura. Lo que sí quiero que sepan es de dónde o para qué la vamos a utilizar, que es para, si necesitamos más carbono, es para estirar la molécula, la vamos a usar como fuente de carbonos.
¿Y cómo lo vamos a obtener? Los alcaloides tropánicos a partir de la ornitina. A partir de la ornitina, con la ornitina descarboxilasa, vamos a obtener la N-metilputrescina. Esta N-metilputrescina se va a convertir en 4-metilaminobutanal. A este 4-metilaminobutanal vamos a aumentarle carbonos usando la acetilcoenzima A y vamos a obtener la tropanona, que es esta de aquí. Y a partir de la tropanona, por una reducción, vamos a obtener el tropanol, que ya es nuestra estructura base. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Chicos. Miss, ¿puede repetir, por favor? Sí, A ver. Miss. Tenemos la ornitina. ¿Qué era la ornitina? ¿Se acuerdan? Un aminoácido. Un aminoácido, exacto. Esta ornitina, vamos a usar una enzima, que es la ornitina descarboxilasa. Y a partir de esta ornitina descarboxilasa, ¿qué vamos a obtener? La N-metilputrescina. A partir de esta N-metilputrescina, la vamos a convertir en N-metilbutanal. Ahora, este N-metilbutanal, como es chiquito y nos falta para llegar a esta estructura, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a echar carbonos, necesitamos más carbonos para esa estructura. ¿De dónde dijimos que obteníamos los carbonos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era nuestra fuente de carbonos? La acetilcoenzima A. Entonces le vamos a echar acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A nos va a obtener la tropanona. Pero la tropanona, que es una acetona, no es nuestro producto final, no es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tropanona? La vamos a reducir y vamos a obtener el alcohol, el tropanol, que ya es lo que nos interesa, es el producto final que nos interesa a nosotros. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, Miss. Digo entonces, Sí, Miss. todos de acuerdo, perfecto. Ahora vamos a ver la actividad biológica de la atropina, que es el más importante, el que más se utiliza en medicina y en nuestra área de salud de estos alcaloides. La atropina y la iosinamida tienen las mismas propiedades farmacológicas en general, pero la iosinamida es más potente. ¿Qué actividad tiene? En el sistema nervioso central, a dosis baja tiene muy poca acción, pero a dosis alta, ¿qué va a hacer? Ahí está el problema. Va a provocar un delirio atropínico. ¿Y qué es el delirio atropínico? ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando hicimos los de tercero, cuando hicieron conmigo analgésicos, opioides, había un problema con los opioides, ¿se acuerdan? O ya los perdí. O ya se olvidaron lo que les enseñé. Una pista más, Miss. Una pista más. Entre los que vimos la morfina. Y generaba un problema grave, muy grave. Que estábamos comparando para el dolor la morfina contra el ketorolaco. ¿Por qué no usábamos morfina?
Ya los perdí. El delirio atropínico, en este caso, ¿qué va a provocar? Taquicardia. Porque hemos dicho que la atropina tiene un efecto sobre el corazón contrario a la acetilcolina. Entonces, si la acetilcolina provocaba bradicardia, la atropina va a provocar taquicardia. Ah, sí, Miss, ya nos acordamos. Ya, entonces, ¿qué va a provocar? ¿Cuál es el efecto Taquicardia. grave? Ya, ¿y cuál es el efecto grave, gravísimo, por el que no usábamos la morfina? Un infarto, Miss. Error. Seguimos. El delirio atropínico va a provocar taquicardia grave, y como ha dicho su compañera, puede llegar a un infarto. Va a provocar una piel enrojecida y caliente, marcha táxica. ¿Cuál es la marcha táxica? ¿Alguna idea? ¿O nadie sabe qué es una marcha táxica? Es cuando caminan medios mareaditos, Miss. Exacto, como los borrachitos, esa es una marcha táxica. Visión borrosa, coma, y puede llegar hasta el paro respiratorio. Si se nos pasa la dosis de la atropina, podemos matar a nuestro paciente. Entonces, es grave eso que llaman el delirio atropínico. Sobre el sistema nervioso autónomo, que es donde va a trabajar bien, ¿qué van a hacer estos alcaloides? Van a antagonizar a la acetilcolina, es decir, van a inhabilitarla a la acetilcolina. ¿Y qué van a producir? A nivel de los ojos, hidriasis, es decir, dilatación de la pupila. A nivel del corazón, taquicardia, una aceleración. A nivel de vasos capilares, vasoconstricción. A nivel del tubo digestivo, relajamiento del peristaltismo y que no haya secreciones. Si yo relajo el peristaltismo, ¿qué pasa con la digestión? Va a ser muy lenta. La lentezco, exacto. Y si hay dolor, ¿qué pasa con el dolor? ¿Disminuye el dolor? Analgesia, Miss. Disminuye el dolor, analgesia, exacto. Tienen también una acción espasmolítica, pero no una espasmolítica a nivel del órgano, sino una espasmolítica neurotópica. ¿Qué quiere decir espasmolítica neurotópica? Que es el espasmolítica, pero es debido al sistema nervioso autónomo. O sea, no va a atacarlo directamente al órgano que le duele, sino va a ser a través del sistema nervioso. Por eso se va a dar el control del dolor a través del sistema nervioso, no del órgano directamente. ¿Sí? Entonces, sabiendo todo esto, ¿para qué creen que podemos usar la atropina y la iosina? Porque la iosinamida, purificándola, tratándola químicamente, nos da la iosina. ¿Para qué creen que los podemos utilizar? ¿Para qué Para creen? aliviar el dolor, Miss. Para aliviar el dolor. Y la atropina específicamente. A ver, les voy a poner un caso. A ver, ustedes me dicen, ¿qué podemos hacer? Frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto es? 80, ¿no será? ¿Cuánto debe latir mi corazón en un minuto?
Mm. 60 a 100, ¿mis? Ya, 80 es el promedio. Sí, Miss. Digamos, tienen un paciente que está con un latido de 20. ¿Qué harían? Le damos atropina. ¿Le damos? ¿Cómo le damos? Por boca, por gotitas, se lo ponemos por supositorio, se lo echamos en el ojo. ¿Cómo se lo vamos a dar? En el Inyectable, ojo, ¿mis? Estamos con 20 de latidos. O sea, nuestro paciente está crítico. Con 20 Inyectable, Miss. Por inyectable, Miss. por inyectable. Es la única vía de administración para la atropina. No se absorbe por vía oral. Ahora, en otro caso, tienen un paciente, eso se da bastante aquí en Camaná, y supongo que en el Pedregal también se debe dar, porque también cultivan plantas. Tienen un paciente que fue a bombear y usó órganos fosforados, usó paratión, por ejemplo, pero no se protegió. Los órganos fosforados tienen la particularidad de que se absorben muy, muy bien por la piel. Y hay envenenamiento por órganos fosforados. El órgano fosforado, además de que se absorbe por la piel, tiene mucha afinidad por tejido graso. Es decir, lo vamos a absorber y se va a pegar en los gorditos. Y se va a ir liberando poquito a poquito. Es decir, va a intoxicar más todavía. Nuestro paciente está intoxicado por órgano fosforado. Está con 30 de frecuencia cardíaca. Está con bradicardia. ¿Qué es bradicardia? Latidos lentos, Miss. Lentos, ¿mis? Latidos lentos. Su presión arterial está en 60/30. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? O hacemos un hueco de frente para no perder tiempo. También puede ayudar la atropina, Miss. Puede ayudar, porque está con el latido demasiado bajo. Tenemos que controlar eso antes de usar un antídoto para el órgano fosforado. Seguimos, ya han entendido entonces para qué vamos a usar la atropina. Hice una pregunta. A ver, El antídoto de órganos fosforados es atropinas, ¿cierto? sí. Bien. En esta imagen que les he puesto acá, les he puesto cómo funciona. La atropina genera sedación regular, porque es una cruz. Anticialogogo. ¿Qué es anticialogogo? Es la producción de saliva. Una cruz, o sea, no mucha. Aumento de la frecuencia cardíaca, 3 cruces, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca en forma fulminante. Cantidad. ¿Provoca una relajación del músculo liso? Sí, 2 cruces. Midriasis, una cruz. Prevención de mareos, una cruz. Disminución de la secreción de ácida gástrica, una cruz. Y cambios en la frecuencia cardíaca fetal. O sea, a nivel del fetal no afecta. Eso es más que todo que lo he puesto por cultura general, porque si han entendido lo que les he explicado anteriormente, ya entendieron cómo funcionan los alcaloides. ¿Sí? Seguimos. Luego, estas tablas es cómo van a actuar y con qué receptores van a actuar. Por ejemplo, a nivel de corazón, van a actuar a nivel
de los receptores nicotínicos beta 1 y van a provocar taquicardia y un efecto inotrópico positivo, es decir, aumentan la fuerza de contracción a nivel positivo. A nivel de los vasos sanguíneos, a nivel piel y mucosas, es nivel alfa, de lo que es nicotínicos y es vasoconstricción. Así toda la tabla. Igual esta tabla. Y luego, los efectos indeseables de la atropina. Los efectos colaterales, es decir, los que se esperan que aparezcan siempre, son sequedad de boca. ¿Por qué sequedad de boca? Porque hemos dicho que la atropina va Porque ya no va a producir secreciones, Miss. Exacto, porque va a antagonizar los efectos de la acetilcolina y por lo tanto no va a haber secreciones. Va a provocar midriasis, va a provocar fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? Sensibilidad a la luz. Sensibilidad a la luz. Exacto. Visión borrosa de objetos cercanos. Nos va a afectar la visión. Estos efectos, aún en dosis terapéutica, va a aparecer. Luego, los efectos tóxicos aparecen más en niños que en adultos, pero siempre pueden aparecer también en adultos. ¿Y cuáles son estos efectos tóxicos? La sequedad de boca en mayor intensidad. Imagínense que su boca no tenga nada de saliva, totalmente seca. ¿Cómo estarían? ¿No se volverían locos? Luego tenemos la dificultad para hablar y deglutir, es decir, para pasar. Fotofobia, visión borrosa, taquicardia. Dificultad en la micción. ¿Por qué dificultad en la micción? Por el músculo, Miss. No será porque No va a haber una buena digestión, Miss. no, la digestión tiene que ver con la micción. No, Miss. ¿No será porque inhibe el efecto de la acetilcolina y la acetilcolina favorecía la micción? Sí, Miss. Piel roja y seca y caliente. En algunos casos llegan a ser 40 grados de fiebre. Es grave pues, para un niño porque no vamos quemando además neuronas. Además, puede haber trastornos nerviosos que pueden llegar a ser peligrosos. ¿Y cuáles son estos? Excitación. Nuestro paciente va a estar como que eléctrico, va a estar muy hiperactivo, va a estar con confusión, no va a saber expresarse, va a tener ataxia, es decir, una marcha de borracho, alteraciones en la memoria, no va a recordar, alucinaciones visuales, el delirio atropínico, que es grave, depresión con sueño, no va a poder despertar, va a llegar a un coma, puede generar una hipotensión arterial y el paro respiratorio, que es lo más grave. Luego, la acción de la escopolamina, que era otro de los alcaloides que vamos a ver. A dosis terapéutica, esta sustancia, además de ser sedativa, puede ser antiparkinsoniana. ¿Qué es el Parkinson? Una enfermedad degenerativa, Miss. ¿Y ahí qué hace esta enfermedad degenerativa? ¿O qué características tiene? Afecta los movimientos. ¿Qué más? Temblores. Daño a las células nerviosas del cerebro. Causa rigidez. La sustancia negra causa rigidez, sí. Exceso de dopamina en el cerebro, profesora, se empieza a fabricar.
Exacto, sobre todo eso, hay un desbalance en lo que es dopamina. Y a partir del desbalance va a haber bastantes manifestaciones físicas. Una de las principales manifestaciones físicas es la rigidez muscular y el temblor. Eso lo va a controlar relativamente, porque no hay un tratamiento que digamos, wow, esto lo trató y controló totalmente el Parkinson. Va a ser un tratamiento relativo. Pero comparado con un tratamiento químico, va a ser un efecto, digamos, favorable. Además tiene un efecto parasimpaticolítico un poco más débil que la atropina. Es decir, puede controlar la bradicardia, puede controlar lo que es digestivo, los dolores, va a bajar lo que es hiperistaltismo, todo eso, pero en menor proporción. Además, tiene una acción sedativa con un efecto hipnótico. A fuertes dosis puede provocar narcosis y a su vez alucinaciones. Entonces, en este caso de la escopolamina, riesgo-beneficio. La escopolamina es muy parecida ya a la iosina, por no decir lo que son como primos, pero en el caso de la escopolamina hay que usarlo con mucha precaución, sobre todo en niños, por el efecto hipnótico y las alucinaciones. ¿Por qué? Porque en algún tiempo lo usaban para violaciones. ¿Por qué? Porque provocaba alucinaciones y no se daban cuenta de lo que pasaba. Pensaban que era parte de la alucinación y en realidad estaba sucediendo una violación. Entonces, la escopolamina hay que tratarla con mucho cuidado en niños y en adolescentes. Ahora la cocaína, que obviamente no es para fumársela ni para volar, sino tiene un efecto farmacológico, anestésico, a partir del cual se han sintetizado anestésicos. Tiene propiedades simpaticomiméticas. ¿Y cuáles son esas propiedades simpaticomiméticas? ¿Qué creen que son? ¿Alguna idea? Esas propiedades simpaticomiméticas reproducen los efectos del sistema nervioso simpático, es decir, vasoconstricción en la piel y mucosas, adaptación al estrés y vasodilatación del músculo estriado. ¿Dónde tenemos músculo estriado? Chicos, En los En el huesos. corazón, Miss. en el corazón. Entonces, si hay vasodilatación en el corazón, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir, Miss. Va a disminuir. Entonces, si yo tomo o yo me fumo un exceso de cocaína, ¿qué puede pasar? Si sabemos que va a bajar la presión. Como Miss, sí, sí. Sabemos que la cocaína, al generar vasodilatación del músculo estriado, es decir, que va a ser una vasodilatación del corazón, es decir, va a bajar la presión, ¿qué puede pasar si yo me fumo mucha cocaína?
Va a tener presión baja, Miss. ¿Y no me podré morir? Sí, Miss. Ahí está el riesgo. Luego, la cocaína disminuye la reacción sobre las fibras lisas y agota las secreciones. Es decir, en el estómago no va a haber secreciones, en el intestino no va a haber secreciones, no hay digestión. En el sistema nervioso central aumenta la eficiencia muscular al mismo tiempo que disminuye la sensación de hambre. Por eso es que los que fuman cocaína son delgados, no comen, no tienen hambre. También se utiliza para la tos, para la tuberculosis, para el alcoholismo, para controlar el alcoholismo, para controlar la adicción al opio, pero no sé hasta qué punto valga la pena, porque estás controlando una adicción con otro producto que es adictivo y mucho más peligroso. Y también te sirve para controlar el asma. Yo digo, si podemos controlar el asma con un beta bloqueante, con un broncodilatador, ¿para qué meternos con la cocaína que es tan peligrosa? Pero teóricamente se puede usar. Creo que me salta una. No, está bien. Ahora, ¿qué es esta planta? Porque ahora nos toca ver las plantas. ¿Alguien la conoce? ¿Es la belladona? Es la belladona, Atropa belladona. ¿Qué es la Atropa belladona? ¿Qué nos va a dar? Básicamente la belladona. ¿De dónde vamos a obtener esta planta o el principio activo? De las hojas y en algunos casos de la inflorescencia, es decir, las pequeñas florecitas que no han terminado de reventar. La parte peligrosa acá son las bayas. Estas bolitas de acá, ¿por qué? Porque estas bayas son tóxicas. Si te comes 3 o 4, pueden matar a un niño. O sea, para un adulto 6. ¿Qué contienen estas hojas? Alcaloides de 0.3 a 1%. Todos estos son derivados del tropanol, o sea, alcaloides tropánicos. ¿Cuáles conocemos? Derivados de la atropina. Iosinamida, atropina y escopolamina. ¿Qué propiedades tiene esta planta, esta belladona? Propiedades farmacológicas que tenemos de esta planta. Como belladona puede servir para el dolor. Actualmente se vende como pomada de belladona. Funciona muy, muy bien para el dolor, tiene un olor muy característico. También puede utilizarse para lo que es bradicardia, si no estamos ya farmacológicamente trabajados, sino como extracto, como planta, puede servir para lo que es la bradicardia, para problemas pulmonares. Ya más purificado, como les decía, la belladona para el dolor, y muchísimo más purificado, ya como atropina, y a las características que hemos visto anteriormente. Ahora, esta planta, ¿la conocen? No la conocen. ¿Alguien la conoce? Ya, esta sí la deben conocer, porque sí hay. Hay acá y hay en el Pedregal. En los dos lados yo la he visto. También conocida como floripondio. Y esta de acá, también conocida
como datura estramonio. La datura estramonio es una solanácea. El floripondio, esta de acá, también pertenece al grupo de las solanáceas, pero no vamos a obtener los alcaloides tropánicos, que son los que estamos trabajando el día de hoy. A partir de estas de aquí, que son los floripondios, se obtienen unos alcaloides, pero no nos interesan farmacológicamente el día de hoy. Se utilizan estos más que todo para dormir, pero lo que nos interesa hoy son los alcaloides tropánicos. ¿Y cuáles son? El daturestramonio, ay, ¿qué pasó? El daturestramonio chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. ¿Me han escuchado todo o se han ido en algún momento? Porque los he perdido, me parece. Sí, Miss. Hasta el Ah, último. ya no me han perdido. Ya, perfecto. El daturestramonio vamos a obtener de sus No se ven hojitas. las diapositivas, Miss. Ah, no ven las diapositivas, entonces sí los perdí, pues. Ah, sí, pero ahora nomás se han desaparecido cuando usted pensó que nos habíamos desactivado o algo así. Ya, a ver, ¿ahora sí me ven? Sí, Miss. Ya. El daturestramonio nos va a brindar alcaloides entre el 0.2 y el 0.45% de escopolamina. Esto a partir de sus hojitas. En realidad es una cantidad más o menos aceptable. Y entre el 15 y el 30% de aceite. Las hojas de datura, que es el daturestramonio, va a brindar un 0.2% de alcaloides. Y el floripondio que les decía, va a dar muy poca cantidad, entonces no lo estamos considerando. ¿Y para qué se utilizan el daturestramonio, que es la escopolamina? Se utiliza para el dolor de estómago como antiespasmódico, en algunos casos para controlar lo que es bradicardia, pero muy poco, y para dormir. Ayuda bastante a lo que es dormir. Y por último, tenemos esta de acá. Esta sí la conocen o no la conocen. La coca, Miss. La coca, exacto, la hoja de coca. Eritroxilón cocae. La eritroxilón coca nos va a dar entre 0.7 y 1.5% de pseudotropanol, es decir, de cocaína. ¿Qué es la parte que vamos a utilizar? La hoja. ¿Cuál es su función? Básicamente analgésica. También se puede utilizar como un preventivo para lo que es tuberculosis, para el asma, para controlar otro tipo de adicciones. Pero más que todo, su función principal es como analgésico. Un dato curioso de la cocaína es que entre más pura esté, es volátil al ambiente, es decir, que se evapora en el aire. O sea, la que nos venden para que, con fines recreativos, digamos,
no es pura. Otra característica de pureza de la cocaína es que al inhalar provoca sangrado por su gran cantidad de pureza. Y la segunda parte de nuestra clase del día de hoy son los alcaloides pirrolicidínicos. Estos alcaloides no tienen una importancia farmacológica, pero ¿por qué los estamos viendo? Por su característica toxicológica. Estos están formados por unos aminoalcoholes de tipo pirrolicidina y por ácidos alifáticos, como son el ácido acético y el ácido tíclico. Estos alcaloides se encuentran principalmente en plantas de las familias Borranaceae, como el Echenium, en las Asteraceae, en algunas Orchidaceae y en las Apocyneaceae. Pero lo importante de esto es la toxicidad de estas plantas. ¿Por qué hemos visto estos alcaloides si no tienen importancia farmacológica? Porque en muchos casos se utilizan las plantas pensando que no van a hacer daño, pero con esta planta probamos que no todo es benigno. Estas plantas generan una toxicidad a tal punto que en animales pueden matar y pueden lesionar el hígado de una forma importante en humanos. Por lo tanto, no todo es inocuo. Si no sabes lo que vas a usar, mejor no utilizarlo, obviamente. Vamos a ver la imagen de estas plantas. Son plantas en algunos casos muy conocidas, que yo sí sabía que utilizaban y no sabía que eran inocuas, que eran tóxicas. Yo sabía que usaban esta, en particular esta, para lo que es el dolor articular. Pero no sabía que hacía toxicidad hepática. Entonces, no todo es perfecto en esta vida. Y no todo se puede tomar por tomar. Igual esta de aquí, el de género Orchidaceae, las orquídeas, muchas veces he visto que se usan extractos de orquídeas como productos, más que todo de cosméticos para la belleza, sin tener en cuenta los efectos colaterales. Y eso lo he visto en grandes firmas de laboratorios que los utilizan para eso, sin saber este efecto colateral. Esto sería todo de la clase de alcaloides tropánicos y pirrolicidínicos. ¿Alguna duda? Chicos. Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. Ya. Con respecto a lo que hablamos la clase pasada. A ver, ¿quién me está escribiendo? Con respecto a lo que hablamos la clase pasada, ¿están de acuerdo con que solamente dejemos un cuestionario para esta fase para no complicarles la vida a ustedes? Y para hacerles más fácil el examen. ¿Se pusieron de acuerdo todos? Sí, mis que sí se pusieron de acuerdo, sí un solo cuestionario, sí cuestionario. ¿Y qué? Yo creo que sí. Bueno, sí, porque aparte, si es que el cuestionario nos va a ayudar para poder dar el examen, para mí estaría bien, ¿no? Porque, como sabemos, estamos dando 2 exámenes, ¿no?
nada más por todo el semestre. Así que a nosotros a veces tener que leerlo todo es más complicado, ¿no? Pero si vamos a hacer un cuestionario que también se va a tomar en cuenta para el examen, eso nos va a ayudar bastante para poder estudiar. Yo pienso que les convendría el cuestionario. Ahora, el cuestionario pienso que podría ser la última semana de clases, que hacerlo. Si nos alcanza el tiempo, lo podríamos llevar a cabo en la misma clase si nos alcanza el tiempo. Ojo, no estoy diciendo que lo vamos a hacer en clases. Estoy diciendo, dependiendo cómo avancemos la clase, podríamos llevarlo a cabo en clases. Si terminamos los temas a tiempo y nos sobra tiempo, podríamos avanzarlo en clase. Y si no, la última semana de clases suelto el cuestionario con todos los temas para ustedes, para que ya lo hagan. Pero definitivamente un cuestionario ayudaría más para el momento del examen, porque definitivamente enfocaría un poco las preguntas hacia lo que vendría en el examen, ¿no? Pero quiero que sea un consenso de toda la clase. No quiero que después, porque los que me escribieron o me dijeron que sí, y todos los demás reclamen. Entonces, ¿qué, chicos? Miss, ese cuestionario es como nuestra tarea, ¿verdad? Claro, va a ser su nota de tarea. Claro, entonces yo creo que a todos les convendría porque, si no más me equivoco, la directora informó ya hace un buen tiempo que nuestras tareas también iban a tener casi el mismo peso que el examen, así que no creo que mis compañeros piensen que no les va a convenir, yo creo que a todos. Son 43 personas en este momento. O me confirman por lo menos 20 personas por el WhatsApp, por el chat del grupo, o lo hablan 20 personas, pero quiero la mayoría que confirme. A ver, ¿cuántos tengo ya? Me están enredando. A ver, 1, 2. Ya. Entonces, chicos, va a haber el cuestionario. Nuestro examen está programado para... déjenme ver, me parece que para el jueves 27 de agosto. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Nuestro examen está programado para el jueves 27 de agosto, nuestro último examen. Entonces, para el día 20, que sería nuestra última clase, soltaría el cuestionario, ¿les parece? Para que vayan todos los temas. Sí, Miss. Trataremos de correr un poquito para que nos alcance el tiempo y que nos quede por lo menos media clase del día 20 para resolver el cuestionario, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Perfecto. Entonces así quedamos, chicos. Esta clase la voy a colgar ahora en la tarde y hacemos un cuestionario. Esa sería la nota de tareas, ¿sí? Está bien, Miss. Sí, Correcto. Miss. Entonces nos vemos el próximo jueves, chicos. Hasta el próximo jueves. Bye, bye, chicos. Hasta el próximo jueves, Miss. Bye. El próximo jueves, Miss.